queda menos. Estáis aguantando. No tenemos nada en contra de estas fechas. Es más, no dicen que todo lo bueno acaba. Pues en este caso también se cumplirá el dicho. Y como dicen que las penas con pan son menos, tenemos nuestras películas, tenemos nuestro espacio y también nuestro Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, el cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Yo que vosotros cerraría un poco las ventanas. De Lloviendo Cine, en el que vamos a rendir homenaje, vamos a rendir tributo, vamos a recordar, vamos a acordarnos en definitiva de cierto tipo de actor anónimo y como siempre nos tenemos que explicar. ¿A qué nos referimos con cierto tipo de actor anónimo? En bastantes películas nosotros nos atreveríamos a decir que en la práctica totalidad de las mismas hay un actor protagonista. Hay una actriz protagonista. Hay incluso actores de reparto que no son protagonistas, pero que en ocasiones se llevan el gato al agua, concitan toda la atención. Y por ende, no sabemos su nombre, no el de los personajes, el de los actores. Pero en tantas otras ocasiones, esos actores de reparto e incluso algún que otro protagonista de esas películas sí sabemos que están ahí. Pero desconocemos el nombre del actor, desconocemos qué fue de él o qué había sido de él antes o después de esa película en cuestión. Hombre, ya el colmo de los colmos es si ese actor también nos es desconocido en otras películas al margen de esa primera con la cual caímos en él. Y como casi siempre también, lo mejor va a ser que nos expliquemos con ejemplos. Y nos hemos traído unos cuantos ejemplos de, llamémosles así, terceros en discordia. Y que va a ser una especie de reivindicación de actores. De sobras es conocido el carácter reivindicativo e incluso recomendador de este programa, de Lloviendo Cine. Bueno, pues hoy va a haber, no sabemos si alguna recomendación, pero sí más de una reivindicación. Y como hemos dicho que con ejemplos nos íbamos a entender mejor, empezamos con uno de ellos. Y bien facilito. Y para que nos entendamos de qué va a ir la historia. Hermanos Marx. Las películas de los hermanos Marx de toda la vida, todos nos sabemos de memoria. Don Groucho, Don Chico y Don Harpo. Vamos, que ese dato lo conocen hasta cualquier político del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Silencio valorativo. Bueno, pues en esas películas de los hermanos Marx, que Dios nos perdone por todo lo que acabamos de decir, hubo un cuarto hermano Marx, sí, y no nos referimos a doña la gran Margaret Dumont, que bien siempre ha podido ser considerada como esa cuarta no oficial hermana Marx, sino que en esta ocasión ese cuarto hermano Marx era hermano, fetén, de los hermanos que habían comenzado en el mundo del vodevil antes de que el cine pudiese hablar. Sí, esta era facilita. Cepo Marx, que por cierto se llamaba Herbert Marx, que participó solamente en 5 películas junto a sus hermanos, que justamente fueron las 5 primeras películas de los hermanos Marx. Lo que ocurre es que el cuarto hermano Marx, Cepo Marx, no actuaba, podríamos decir, igual que sus hermanos, así como Groucho,
Chico y Harpo tenían, podríamos decirlo también así, sus números especiales, sus apariciones estelares en pantalla, tenían toda una escena para cada uno, ya fuera en solitario o en comandita con uno o sus dos hermanos. Ceppo Marx carecía de estas escenas. Es más, Ceppo Marx actuaba como si fuese un actor de reparto en sus películas. Vamos, porque lo sabíamos y porque se le parece físicamente a sus hermanos. Pero era un poquito más alto, tenía cierto aire de galán, pero las frases de sus intervenciones en esas películas distaban mucho de ser tan ingeniosas al menos como las de Groucho, como las de Chico y como las de Harpo. Bueno, las de Harpo ya me entendéis. En el caso de Harpo podríamos llamarlas intervenciones. Aunque de vez en cuando ahí tenemos el final de Sopa de Ganso. Ceppo actuaba como si durante toda la película hubiese sido un hermano Marx con frase ingeniosa, con escena expresamente escrita para él en el guión, cosa que sí se hacía evidentemente con Groucho, con Chico y con Harpo. Aunque el tema de Groucho, bueno, improvisaciones al margen, los guionistas se daban de bruces y cabezazos contra la pared hasta el momento en el que reaccionaban porque Groucho acababa de decir una frase escrita para él en el guión. Y ahora sí que toca reivindicar. Reivindicamos los actores de reparto de las películas. Nos estamos poniendo muy vintage, muy retros y muy melancólicos de Fred Astaire y Ginger Rogers. Prácticamente son los dos únicos nombres que no sabemos de memoria. Bueno, algunos no sabemos los de Edward Everett Horton y los de los dos actores de reparto de las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers que van a venir a continuación. Bueno, dejamos para vosotros allá aquel que no conozca a Edward Everett Horton. Os dejamos que investiguéis sobre este grandísimo actor de reparto, sobre este característico de la década de los 30 del Hollywood clásico, Edward Everett Horton. Pero nos vamos a referir más bien a otros dos actores que aparecen en las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Aunque eso sí, uno más que el otro. En las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers suele haber mucha puerta de hotel. Y en los hoteles, ¿qué suele haber? Empleados. Suele haber botones, suele haber conserjes y suele haber gente como Eric Blore, actor especializado, por lo menos en las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, en ser el empleado perfecto de hotel. El empleado insobornable en un principio. El típico empleado de ver, oír y callar en principio. Que se alía, ese es vuestro deber, junto a Edward Everett Horton a la hora de desfacer entuertos y de sacarle las castañas del fuego a alguno de Fred Astaire. Pues Eric Blore, la siguiente vez que veáis una película de Fred Astaire y Ginger Rogers, tenéis ocasión de comprobarlo. En 5 también de esas películas veréis al bueno de Eric Blore. Eficiente, siempre al pie del cañón, eficacísimo siempre en su cometido de empleado de hotel. Uno de esos señores a los que siempre hay que reivindicar, no solo en programas como el de hoy de Lloviendo Cine. Eric Blore forma parte de esa estirpe de actores que hacían como ese empleado de las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, que no te fallaba nunca. De esas personas que se tenían bien ganado que en su carnet de identidad se pusiese con letras bien grandes el nombre de su profesión. Y lo mismo podríamos decir de Franklin Packborn. Esto ya es para nosotros, señores. Pues Franklin Packborn era otro estupendísimo actor que si mirabas mal podías confundir perfectamente con Eric Blore.
Bueno, Franklin Passport aparece en solo un par de películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, pero tomamos este dato también como referencia. Un señor Don Franklin que no sabía más que trabajar. Hemos dicho que nos podríamos confundir si miramos mal a Don Eric Blore y a Don Franklin Passport, pero hay sutiles diferencias. Franklin Passport podría ser también ese eficaz e insobornable empleado de hotel, pero Franklin Passport parecía estar en un estatus un poquito superior al de Eric Blore. Eric Blore podía ser subalterno de Don Franklin, mientras que Franklin Passport podía ser el primero de a bordo dentro de esos empleados de hotel. De Eric Blore te fiabas, de Franklin Passport tenías que tener un poquito de cuidado con él. Se le veía que te la podía jugar, mientras que Eric Blore era el que te deshacía el entuerto, el que te solucionaba el problema, el que, al margen de sus atribuciones, no estaba obligado para ello, te buscaba a la chica, ese número de teléfono privado y la cervecita a altas horas de la madrugada. Sirva para reivindicar a estos terceros en discordia que en ocasiones, y mira que nos lo hacen pasar bien, en estas películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, en ocasiones prácticamente caen en el olvido. Película Historias de Filadelfia. Año 1940, la factoría George Cukor en todo su esplendor. Katharine Hepburn, Cary Grant y James Stewart. Don Cary y Don James, a cuál de los dos está mejor, por cierto, se disputan el amor de doña Katharine Hepburn. Pero la cuestión es que Katharine Hepburn se va a casar no con Don Cary, no con Don James Stewart, sino con otro en discordia, con otro personaje, con otro actor. ¿Sabéis quién era ese actor? Premio si sabéis su nombre. Pues no en pocas ocasiones aparece a lo largo de la película este actor, que no vamos a decir que tiene la importancia de James, de Katharine o de Cary, pero es que es el tercero, habría que decir casi el cuarto en discordia. Bueno, pues ese actor se llama John Howard, un señor con bigotito, un señor bien armado, un señor de esos llamados de la alta sociedad. Hombre, me diréis, es que las estrellas de la película son ese trío, son Cary Grant, son Katharine Hepburn y James Stewart, pero es que, volvemos a decir, este actor tiene bastante importancia en la película. Habría que contar el minutaje en el cual aparece John Howard en la misma. Quizás nos llevaríamos alguna que otra sorpresa. Pero es que directamente este actor, John Howard, es que no solo no nos acordamos de su nombre al ver Historias de Filadelfia, es que directamente también no sabemos qué película ha sido. Y apareció en un buen puñado de las mismas en aquella época. Por ejemplo, lo podemos ver en Horizontes Perdidos, Frank Capra, del año 1937, una de las películas del año. Y hablando de su participación en Historias de Filadelfia, pareciera que el papel que juega su personaje en la película, el de quedar relegado por las estrellas, fuese también el signo de este actor. Para los restos se quedó en que era el tercero en discordia de Historias de Filadelfia. Nunca nos acordamos del nombre de este actor en esta película. Pues desde Lloviendo Cine reivindicamos incluso la figura de este buen hombre y de este buen nombre, John Howard. Y ya puestos a reivindicar, vamos a reivindicar a un señor que sufrió del mismo mal que John Howard. Es más, aquí prácticamente era protagonista a la altura de sus otros dos compañeros de trabajo, pero también premio si sabéis el nombre de este tercero en discordia, que aparece en una película musical del año 1949 y que se titula Un día en Nueva York. Frank Sinatra, Gene Kelly, claro, al lado de estos dos, ¿cómo iba a sonar tu nombre? Menudos eran en aquella época Frank Sinatra y Gene Kelly. Pues prácticamente queda relegado al olvido, por mucho que aparezcas en todas las escenas de la película. Vamos nosotros a deshacer un entuerto.
decimos ya. Este tercero en discordia de la película Un día en Nueva York se llamaba Gilles Munson, que a pesar de su nombre pareciera que fuera francés el señor, era del mismísimo, como no, Nueva York. Aunque claro, en esta ocasión el caso es diferente. Gilles Munson tampoco es que se prodigara mucho en esto del cine. Era más actor de teatro. Lo que ocurre es que estaba especializado en el musical, tanto en las tablas como en la gran pantalla. Y claro, los productores, o don Stanley Donen, tenían ya a don Frank Sinatra, a don Gene Kelly. Les hacía falta el tercero en discordia, el apoyo. 3 eran los hermanos Marx, 3 tenían que ser también los marineros en ese día de permiso en la ciudad de Nueva York. Tate, tenemos un especialista en el tema. El actor especializado en musicales, Gilles Munson. Estaba reciente su participación en Desfile de Pascua del año 48. Pues echemos mano de él. Y aquí nos encontramos con otro de esos casos dignos de estudio. A todos nos vienen a la mente Gene Kelly y Frank Sinatra en esta película. Y también nos viene el tercero en discordia. Pero ¿cómo poner nombre a ese actor si no sabemos quién es? Es la típica pregunta de concurso. ¿Cómo se llamaba el compañero de Frank Sinatra y de Gene Kelly en Un día en Nueva York? A fe que servidor ha oído esta pregunta en cierto concurso televisivo. Evidentemente, para ganar ese concurso primero había que saber la respuesta. Y tampoco ninguno la supo. Y tampoco servidor. Y para eso están programas como el de hoy de Lloviendo Cine. Primero para descubrir el nombre de este buen señor. Y luego para reivindicar. Está a la altura de los otros dos en la película. Sostiene el argumento de la misma. Lo que ocurre es que don Frank Sinatra y don Gene Kelly estaban ahí por la taquilla. El bueno de Gilles Munson simplemente estaba ahí como apoyo, como refuerzo. Hacía falta un tercero, lo ponía en el guión. No podemos poner a otra tercera estrella. Tiene que ser un actor de reparto. Supporting cast, que dicen los americanos. Y claro, no podemos decir mal que le pesara. Fue elegido Gilles Munson, el encantadísimo de actuar en una película de las que le gustaban, musical, y nada más y nada menos que al lado de las dos máximas estrellas del musical americano de la época, Fred Astaire mediante. Porque volvemos a decir, Gilles Munson canta como ellos, baila como ellos, actúa en las mismas escenas que ellos, o por lo menos en el mismo número. Pero bueno, los focos tenían que iluminar a las dos grandes estrellas. Así que por lo menos Gilles Munson lo tenía asumido. Pero desde Lloviendo Cine queremos reivindicar el nombre, la figura, el personaje y el actor del Gilles Munson en Un día en Nueva York. Si todavía no lo había hecho nadie, aquí estamos nosotros para de nuevo desfacer otro entuerto. Claro, me diréis, musical americano, tercero en discordia, ¿por qué no has traído a colación a Cantando bajo la lluvia? Año 1952. De nuevo Stanley Donen, de nuevo Gene Kelly, Debbie Reynolds como compañera de reparto y un tercero en discordia. Lo que pasa es que en esta ocasión sí que sabréis que ese tercero en discordia se llamaba Donald O'Connor. Damos por hecho que sabíais el dato. Como dirían en las películas de juicios, otorgamos el beneficio de la duda. Y ahora nos vamos al oeste. Claro que sí, vámonos con uno de nuestros géneros favoritos, el western. Película Los Siete Magníficos, año 1960. John Sturges dirigiendo a 7 magníficos, a 7 actores. ¿Conocemos el nombre de cierto séptimo actor? Número 1, Jules Briner. Número 2, Steve McQueen. Número 3, Charles Bronson. Sí, Charles Bronson era uno de los 7 magníficos. Número 4, Robert Vaughan. Número 5,
James Coburn. Número 6, el alemán Horst Buchholz. Sí, el mismo de 1, 2, 3 de Billy Wilder. ¿Quién era el séptimo en discordia? ¿Quién era el séptimo en discordia de esta película remake de Los 7 samuráis de Akira Kurosawa? Pues este buen hombre se llamaba Brad Dexter. Este sí que nos puede pasar un poquito más desapercibido. Y eso que aparece en películas como La jungla de asfalto, de John Huston, bien es cierto que al comienzo de su carrera. O El último tren de Gun Hill, también de John Sturges. Porque aunque nos suene la presencia de ese actor, aunque puede que lo hayamos visto en alguna que otra película, es el único de los 7 magníficos al cual no le ponemos nombre. Es uno de esos actores de reparto que tampoco querían llamar mucho la atención, pero que siempre estaban ahí, porque los directores sabían que tampoco eran de los que fallaban. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de Los 7 magníficos, ahí tenemos al bueno de Brad Dexter, no pasando desapercibido, porque presencia tiene en la película. Pero sí que de cara a la posteridad pasa por ser ese séptimo magnífico del cual no sabemos el nombre. Ahí está Joel Brynner, mira, ese es Steve McQueen, hasta mira, ese es Charles Bronson. Pero ese séptimo, desde Lloviendo Cine, rompemos una lanza por el bueno de Brad Dexter. Y ya que hablamos de 7 magníficos, no vamos a decir nada de otro western, podríamos decir, aunque en este caso musical, 7 novias para 7 hermanos. De nuevo Stanley Donen, año 54. No vamos a decir nada por razones obvias, porque si tenemos que nombrar a esos casi desconocidos 14 actores de la película, hombre, nos viene a la mente Howard Keel, Rusty Tamblyn, pero el resto hay que hacer un máster para conocer el nombre de los otros 12 actores. Y tampoco queremos eternizarnos. Pero ya que estamos, como dirían hoy, en plan aventura, nos quedamos con Los 3 mosqueteros del año 1973. La dirigida por Richard Lester, no británico, el estadounidense Richard Lester, que ahí sigue con sus 91 años, no dirigiendo, pero sí vivito y coleando. No sabemos. Michael York era D'Artagnan, Richard Chamberlain Aramis, Athos era Oliver Reed. Vaya 3 actores, por cierto. Algún malvado diría que 3 de los menos afortunados actores de la historia del cine, vamos a decirlo así. Y eso que Michael York venía de hacer Cabaret. ¿Quién encarnaba a Porthos? ¿Quién era en este caso el cuarto en discordia? Pues un actor británico de toda la vida, de bastante mejor calidad que los 3 citados anteriormente y que respondía al nombre de Frank Finlay. Un señor con tablas, un señor de esos que surgieron del mundo del teatro. Pues Frank Finlay no solo fue Porthos en esta Los 3 mosqueteros del año 73, es que también aparecía en películas como El día más largo, como Las sandalias del pescador, como Cromwell. En el año 2002 apareció en la película, no sé si os sonará, El pianista de Roman Polanski. Fijaos dónde ha aparecido el bueno de Frank Finlay. Bueno, pues ahí está, como cuarto en discordia, el menos reconocido de los actores de Los 3 mosqueteros. Un señor que 7 años antes había estado nominado al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto, película Otelo. Si es que son esos casos que a lo largo de la historia del cine suelen darse con más frecuencia de la que debería. Vamos a decirlo bien claro, el mejor actor de todos los que participaban en Los 3 mosqueteros es el menos recordado de todos. Y como diría cierto miembro del hemiciclo del Congreso de los Diputados español, manda aquello que se hayan quedado más para la posteridad los nombres de Michael York, Oliver Reed y Richard Chamberlain que el de Frank Finlay. No solo por esta película, sino por toda la historia del cine.
vamos a pegarnos un poquito a todos un pequeño tironcito de orejas. Nos quedamos cortos al reivindicar la figura de Frank Finlay. Penitencia, ¿por qué no nos vemos más películas en las que apareciera el bueno de Don Frank? Y a continuación, vamos a llamar ahora a las puertas de Robin Williams. Porque vamos a hablar de una película que se titula El Club de los Poetas Muertos, del año 1989 y dirigida por Peter Weir. Todos hemos visto esta película. Todos no sabemos el nombre del profesor Keating. Todos sabemos que el protagonista es Robin Williams. Todos sabemos que hay unos alumnos en esa clase. No todos los alumnos de la clase, por cierto, sino unos cuantos escogidos. Los escogidos que más tarde formarán ese club de poesía que tomará ese nombre, el de los poetas muertos. Y todos lo sabemos que parte de ese club está formado por los personajes de los actores Ethan Hawke o Robert Sean Leonard. Bien, pues hasta ahí podemos leer. Decidme el nombre del resto de integrantes del club de los poetas muertos. A que no sale ninguno. Reivindiquémoslo, aunque solo sea por el mero hecho de lo bien que nos lo hicieron pasar en su día. George Charles, Gail Hansen, estos eran los guapitos chulitos del grupo. Dylan Cushman, Alelon Ruggiero y James Watterson. ¿Os suena alguno? Puede que sí, puede que ese James Watterson sea el hijo del actor que apareció, por cierto, en películas de Woody Allen, Sam Waterston. ¿Que hicieran carrera? Pues salvo los dos primeros que hemos citado, pues poquito. O más bien, en series de televisión. Bueno, por lo menos reivindicamos sus nombres, reivindicamos a estos actores. Es que incluso alguno lo ha dejado. Ya no es actor. Chico, tampoco vamos a decir cuál, porque tampoco es cuestión, tampoco se lo merecería. Así que quedémonos con ese club, quedémonos con el profesor Keating aleccionando a sus alumnos dentro y fuera de clase y quedémonos con una película que, ¿cómo se verá 34 años después? ¿O qué queréis que os diga? Sería cuestión de echarle un poquito el guante. Y ya que hemos nombrado a Ethan Hawke, vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine con un triunvirato de películas infantiles de los años 80. En alguna aparece el bueno de Ethan Hawke. Al lado de algún compañero, igual tenemos que hacer algún esfuerzo para recordarlo. Película Exploradores, año 1985, con Joe Dante, el pequeño Spielberg, en la dirección. Ahí es donde aparece Ethan Hawke. Ahí es donde aparece como compañero de reparto River Phoenix, el finado y recordado River Phoenix. Y no hay dos sin tres, eran tres los amigos de Exploradores. ¿Quién era ese tercer personaje? Pues un señor que también lo ha dejado. Jason Preston. ¿Quién se acuerda de este tercer personaje? Del personaje nos acordamos, del actor no tanto, es que lo dejó. Pues se nos hace tan admirable y tan recordado como Ethan Hawke, como River Phoenix en Exploradores. Es que dice, bien, vamos a nombrar alguna película que hizo después Jason Preston. Es que no hizo más películas, prácticamente lo dejó. Y es que es eso, he recordado al mismo nivel que sus dos compañeros de reparto. Y pareciera que había desarrollado una carrera. Pues no lo hizo. Nos quedamos con este recuerdo, con que ese tercer niño de la película Exploradores se llamaba Jason Preston. Del mismo año es Los Goonies, del director Richard Donner, no confundir con Richard Lester, quizá porque los dos codirigieron una de las entregas del Superman de Christopher Reeve. Bueno, pues en Los Goonies también hay varios amigos. Uno de ellos lo reconocimos en este caso en la saga del Señor de los Anillos, Sean Astin.
Otro de ellos es uno de los clásicos clasiquísimos de las películas infantiles del Hollywood de la época, Corey Feldman. Un poquito más mayor que ellos, ahí estaba Josh Brolin, sí, adolescente él. El resto de los amigos, el resto de la pandilla. Bueno, pues uno de ellos ha ganado un Oscar recientemente. Kwan, sí, el niño de la película Indiana Jones y el Templo Maldito, que recientemente ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por todo a la vez en todas partes de los Daniels. Bueno, dices, sí, me acordaba. Pero, ¿y del otro compañero de la pandilla? Aquí puede que reine un más que perfecto silencio, por cuanto ese actor se llamaba Jeff Cohen. ¿Y qué cosas hizo después de los Goonies Jeff Cohen? Muy poquito más. Es otro de los que lo ha dejado. Y decimos lo mismo, Jeff Cohen será igualmente recordado por esta película de culto de los años 80, al igual que sus compañeros de reparto, pero ahí nos quedamos, con el recuerdo, por cuanto ahora Jeff Cohen se dedica a sus menesteres profesionales, por cuanto no continuó con su carrera de actor. Tercera película infantil ochentera, la mejor de las tres que vamos a nombrar. Cuenta conmigo, de Rob Reiner. Por otra parte, mira que es bonita esta película. ¿Cuáles son los tres de nuevo amigos de Cuenta conmigo? Uno, River Phoenix, lo hemos nombrado ya. Pobrecito con la carrera que llevaba. El segundo, lo hemos nombrado ya. Corey Feldman, que os lo digo, estaba en todas las garras de los años 80 cinematográfica e infantilmente hablando. ¿Quién era el tercero en discordia? No era también un poquito mayorcito Kiefer Sutherland. Tampoco era un poquito más mayorcito John Cusack. Era un tal Jerry O'Connell, que la verdad este sí que ha desarrollado una más que decente carrera. Jerry O'Connell es de esos actores al cual vemos, no le ponemos nombre, pero decimos, sí, a este lo conozco, es como si fuera de la familia. No te acuerdas, a este lo vimos en aquella película con Tom Cruise, Jerry Maguire, o en aquella película con Tim Robbins, Misión a Marte, pero que va a pasar a la posteridad por haber sido uno de los tres amigos de Cuenta conmigo. Una de esas películas de nuestras vidas, una de esas películas que tenemos marcadas con una cruz, porque posiblemente tenías la misma edad que sus protagonistas, o por lo menos la viste con la edad con la que cuentan esos protagonistas, aunque la hayas visto por primera vez 20 años después. Pues recordemos el nombre de estos tres actores. Jason Preson por Exploradores, Jeff Cohen por Los Goonies y Jerry O'Connell por Cuenta conmigo. Como por todos los actores a los que hemos querido reivindicar en el programa de hoy de Lloviendo Cine, este programa va por ustedes. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido un repaso a todos esos terceros en discordia. Esos actores que tendrían que ser más recordados, esos actores de los cuales tendríamos que saber sus nombres, pero que por H o por B, por una cuestión o por otra, somos incapaces de recordar sus nombres. Les hemos reivindicado, hemos roto incluso una lanza en su favor, para que no vuelva a suceder, para que la próxima vez que veamos una película con ellos dentro, sepamos bien claro cómo se llama cada uno de ellos. El carácter reivindicativo, reivindicador y recomendador de Lloviendo Cine ha alcanzado sus más altas cotas en el programa. Esperando
que el mismo haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, más que nada para que no se nos quede su nombre en el olvido. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10! Sayonara.